Amén, iglesia. Tenemos el privilegio de clamar y cantar al único digno Dios. Amén. Bienvenidos sean todos a Iglesia Bíblica Petra, bienvenidos a la casa del Señor. Siempre son bienvenidos. Estamos aquí reunidos para cantar, proclamar la verdad de nuestro Dios, orarle a Él, también adorarlo mientras escuchamos su palabra. Amén, iglesia. Bueno, continuamos en la serie de Lucas. Ya gracias a Dios por fin terminamos el capítulo 11. Estaba muy tenso, ¿no? Creo que ahora ya va más relax, un poco, digo, en el sentido de esa tensión de los fariseos discutiendo con Jesús. Pero la palabra de Dios nunca te va a dejar relajado y tranquilo. Eso claro está. Pero esperamos que sea la instrucción del Señor a través de su palabra. Amén. Abrimos nuevo capítulo y habla sobre la advertencia contra la hipocresía. Y antes de que cerremos nuestras mentes, no nos está diciendo que somos hipócritas. Es una advertencia contra la hipocresía, Lucas 12. Y lo que deberíamos de pensar es que Jesús ya habló de los fariseos. ¿Por qué vuelve a mencionar esto? ¿Y qué es lo que nosotros pudiéramos aprender, aún sabiendo que no somos hipócritas? Si fuera el caso, ¿no? Entonces, te pido que oremos para que sea la instrucción de Dios sobre nosotros. No necesitas la instrucción de un hombre y este fin de semana quedé profundamente más plenamente convencido de eso. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la palabra del Señor, lo que Cristo quiere decir cuando habla con sus discípulos y qué es la instrucción del Señor. Amén. Cuando veo la Biblia, dice toda la Escritura es útil para enseñar, instruir, redarguir. No dice eso de mí, no lo dice de ti tampoco ni de ninguna persona. Necesitamos la Escritura donde Dios la ocupa como una herramienta para instruirnos y corregirnos. Iglesia, si tienes a mano el texto en tu Biblia, si necesitas Biblia de asimilación te puede prestar una. Lucas 12, 1 al 12 lo tienen a mano, pero vamos a orar primero para encomendarnos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio que nos das de cantarte al único santo y digno Dios. Gracias, Señor, porque esa invitación que hacía la congregación, la iglesia, es para cada uno de nosotros, Señor. Y no solo los que estamos aquí, sino a toda la creación, a las montañas, a los árboles, a las estrellas, a los planetas, a todo en la creación, a cada hombre, mujer, niño, anciano, a los ríos, a todo. A toda la creación se le llama a cantar al único Dios, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar en primera fila, en primera línea, en esta congregación, escuchando el llamado que se hace del grupo de alabanza, Señor. Bendice al Ministerio de Alabanza, a estos hombres y mujeres que se reúnen cada semana para prepararse con tiempo, no solo en cuanto a la ejecución, sino en sus corazones, Señor, a preparar sus corazones delante del Señor. Ahora bendice este tiempo, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo, que sea Cristo el buen maestro por excelencia, instruyéndonos y enseñándonos, para que no resistamos la simple enseñanza de un hombre que no tiene nada que decirnos, Señor. Solo tu palabra tiene algo que decirnos, Señor, en cuanto al estado de nuestro corazón, en cuanto a nuestra salud espiritual. Y sabemos que tú lo haces en amor y en verdad todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Decía también que pasa la tensión porque aquí hay algo que es como una pequeña victoria al inicio del capítulo. Las multitudes, en vez de apartarse de Jesús, se acercan a Él. Mira lo que dice la palabra del Señor. Empezamos desde el versículo 1, capítulo 12 de Lucas, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido tanto que se atropellaban unos a otros. ¿Ya has visto eso, no? Ahorita en la entrada de los estadios lo miras, pero ha pasado muchas veces. A veces te toca para ir al trabajo, una ruta que se atropellan unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo,
Y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. No olvides que está el bullicio y la apretazón de la multitud. Teman a aquel que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Pregunta Jesús. Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman ustedes, valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Terminamos con el 11 y el 12. Cuando los lleven a las sinagogas, ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben de decir. Amén. Y eso no es como un pastor que decía, no me preparo en la semana porque el Espíritu Santo me va a enseñar qué decirle a la congregación. No es de esa manera, pero volvemos al versículo 1, iglesia. Las multitudes presionan unas contra otras. Siguiente. Las multitudes presionan y Jesús advierte a sus discípulos. Piénsalo bien. No sé si te ha pasado, estás en un grupo, no sé si familiar o algo, y en un momento de celebración alguien dice algo que suena fatalista, que suena pesimista, pero está advirtiendo de algo que los demás están ignorando. A veces pasa que traes animado una visita a la iglesia y tan pronto hoy el pastor tenía que hablar del pecado y el infierno. Es como decepcionante, ¿no? Y uno dice, no, que no hable tanto de esos temas, o pasen los trabajos, y ahí el jefe no mira todo lo que hemos estado haciendo, solo mira que ahorita hay un riesgo de seguridad por esto y esto en las ventas. Suele pasar, ¿no? Hay una persona que es realista y a veces la confundimos con pesimista. Y este es Jesús hablando a sus discípulos. Está la algarabía, la emoción de la gente. No me importa que Jesús desacredite a los líderes religiosos, yo voy a acercarme a Jesús. Yo quiero que Jesús sane a mi familiar o me sane a mí. Yo quiero escuchar a Jesús. Yo quiero recibir algo de Él, aunque acaba de derribar al liderazgo que tiene siglos gobernando en nuestra nación. El liderazgo espiritual, religioso y sociopolítico también. No importa, queremos acercarnos a Jesús y siempre hay gente que está por el bullicio, ¿no? El entusiasmo, que sigue lo que hace el resto. Esto se llama histeria colectiva. Pero lo primero que Jesús hizo fue hablarles a sus discípulos. Piénsalo bien, ¿qué es lo que hace normalmente cuando va a hablar una persona, una figura pública, un político, un poderoso o un artista va a un estadio o hay una actividad donde se va a congregar mucha gente? Se dispersan las autoridades del orden público para ver que todo esté en orden, y cuando hay una figura de mucho interés, una figura pública, hay una seguridad especial, no importa el país donde estés, siempre hay una seguridad especial por esa figura pública. ¿Y qué es lo que dice este escuadrón o qué es lo que diría esta persona? Cuídense de cualquier cosa que hay ahí que pueda hacernos algo al gabinete o a este grupo, o si es una banda, un grupo de artistas, cuídense de las personas que no quieran arrastrarnos de las camisas. Si has visto alguna vez alguna toma de conciertos, hay unos hombres vestidos de negro que cuando las personas quieren jalar a los artistas hacia abajo, ellos detienen al artista de la faja o empujan a la persona. Hay una prioridad de cuidar la integridad física y humana de las personas que son figuras públicas. Jesús se ha convertido en una figura pública, sus apóstoles se han convertido en figuras públicas, pero Jesús no dice, guárdense de los atentados, guárdense de las navajas escondidas, guárdense de los asesinos pagados para matarnos a uno de nosotros, guárdense de la gente que nos tiene envidia, guárdense de nuestros adversarios, guárdense de la hipocresía.
porque es más perjudicial la hipocresía de los fariseos que una daga en tus tripas, prácticamente. Esto fue lo primero que Jesús hizo. Jesús le habla a los discípulos porque sobre ellos estaba viniendo una masa de personas que iban a necesitar ser sanadas, que iban a necesitar escuchar el Evangelio, que iban a necesitar recibir el reino de Dios, que iban a rendir su vida a Cristo, que iban a tener hambre, que iban a tener sed, que iban a tener calor y que iban a decir, necesitamos suplir nuestras necesidades físicas y espirituales. ¿Cómo puedo mejorar la condición de mi hogar? ¿Cómo puedo mejorar la condición de mi corazón? Y estas personas, estas multitudes venían a Cristo y la tentación para los discípulos de Cristo era recurrir a la hipocresía. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante por qué la hipocresía es una opción para nosotros, para el corazón humano. Venía esta fuerte presión por las multitudes. Cuando Jesús no estuviera, los 12 apóstoles, yo sé que estás pensando en Judas, pero sí, con Matías, los 12 apóstoles iban a atender a la iglesia, columnas de la iglesia para suplir a la iglesia, y cuando estos no dieran abasto, iban a surgir los diáconos de la iglesia. Pero nos estamos adelantando, eso es el libro de Hechos, pero Jesús está preparando, cuando vengan muchas necesidades del pueblo de Dios, cuídense de la hipocresía de los fariseos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se llega a la hipocresía? Te lo voy a decir simple ahorita. La hipocresía se alimenta por el miedo al hombre. Cuando le tienes temor al hombre, ¿qué van a decir de ti? Uno dice, no, es que yo soy amable con esta persona. Hay escenarios donde procuramos ser personas de bien y decir, a pesar de que esta persona está viniendo hostilmente, la voy a tratar de manera educada. Hay veces así, pero hay veces que el corazón dice, sí, estoy siendo educado con esta persona, pero realmente es que le tenemos miedo a esa persona. La tarea de nosotros es clasificar en qué ocasiones lo estoy haciendo porque sé que Dios me llama a tratar con gracia y misericordia a los demás, a amar a mis enemigos. Y en qué ocasiones soy amable porque le tengo miedo al hombre. Tú tienes que clasificar, nadie lo va a hacer por ti, tienes que separar. Aquí yo estoy honrando a Dios porque doy por gracia lo que la gente no merece, un buen trato. Y aquí doy un buen trato porque le tengo miedo a esta persona. No es lo mismo. Nadie puede hacer esa tarea por ti. Mira el versículo 1, cuídense de la levadura de los fariseos. Y aquí alguien podría decir, imagínate las multitudes, wow, Jesús acaba de regañar a los fariseos, dirían algunos chavalos, los papió, dicen. Acaba de regañar, confrontar a los fariseos, y aún así las multitudes vienen hacia Jesús. Pero de repente Jesús dice, cuídense, ahorita que viene esta gente, y va a venir más personas a buscarlos cuando yo no esté. Cuando yo no esté, y ahorita, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nota algo, no le dice, cuídense de la hipocresía de su propio corazón, porque el que enseña la hipocresía es el líder religioso y espiritual. Y la iglesia, por la inclinación de los corazones, o el pueblo de Dios, por la inclinación del corazón humano que es caído, que es perverso, tiende a esta hipocresía. Pero, te quiero advertir algo, cuando terminamos Lucas 11, vimos una hipocresía que era un tipo de teatralidad. Pero esta hipocresía es otra faceta, otra capa diferente. No quiere decir que eres una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. No quiere decir que un fariseo se presenta de una manera ante el pueblo y otra manera cuando está solo en la casa de la viuda. Esta hipocresía es diferente, ya va a ver, Jesús mismo le explica. O sea, es la misma hipocresía, pero está bajando capas más profundas. ¿Por qué Jesús vuelve a hablar de la hipocresía si ya había mencionado en el capítulo 11? Porque en el capítulo 11 Jesús habló de los síntomas. Jesús hizo el diagnóstico clínico y espiritual. La hipocresía te lleva a estos escenarios y fariseo, está hablando con los fariseos, te lleva a hacer esto con las viudas, te lleva a hacer esto con los huérfanos, hacen aquí pero no hacen esto por estar apartando su diezmo de la menta, de todas estas hojitas chiquitas, no atienden la compasión y la misericordia. Entonces Jesús está haciendo un diagnóstico
de los síntomas que produjo la hipocresía que los fariseos tuvieron por años. Pero ahora está hablando de otra cosa. ¿Qué origina, qué alimenta la hipocresía en los fariseos? Y ahora yo pregunto, Jesús, pero podría decir Pedro, estás diciendo que es la hipocresía de los fariseos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los fariseos? Si Jesús dice, mira bien el texto, Jesús le dijo a sus discípulos, versículo 1, ¿ves la pertenencia? Jesús siente que son suyos. ¿Te acuerdas Isaías 43? No tengas miedo, mío eres para siempre. Isaías 43 del 1 al 3, te he llamado por tu nombre. Y dice ahora Lucas 12, Jesús le dice a sus discípulos, tengan cuidado de la hipocresía de los fariseos. Esto te tiene que dar una pista de lo que Jesús está haciendo. La razón por la que Jesús advierte a los fariseos, a sus discípulos de la hipocresía de los fariseos, es porque esta hipocresía de los fariseos es una maldad que afecta a todo corazón humano. Te podría decir así, en un sentido práctico, se pasa, es contagiosa. En otro sentido más coloquial, no es solo que se pasa y que yo era un alma inocente y me enseñaron a ser hipócrita. Como decían las abuelas, somos tocaditos al mal. Tenemos esa inclinación de imitar malos patrones de conducta para salvaguardarnos temporalmente. ¿Es la inclinación del ser humano la hipocresía? No. La hipocresía es el resultado de una de las inclinaciones del corazón humano. ¿Cuál es la inclinación del ser humano? Una de las inclinaciones productos del pecado. Deja de temer a Dios de manera santa, reverente y libre. Deja de temer a Dios y ahora tiene miedo de la gente. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué fue lo que dijo Adán cuando Dios lo sacó? Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. No era un temor reverente, era miedo de Dios y eso es producto del pecado. ¿Qué ocurre cuando el temor al hombre comienza a gobernar a uno de los discípulos? O digamos, en un sentido futuro, ¿qué ocurriría cuando el temor al hombre comience a gobernar a uno de los discípulos? No lo conozco. Aunque hable como él, aunque me vista como él, aunque sea de su misma calle, no sé quién es este hombre. Y si quieres puedo hablar de manera contraria a él para que entiendas que no lo conozco. Eso es miedo al hombre. Ahora mira lo que dice Jesús. Mira este patrón. Por un lado Jesús explica la naturaleza de la hipocresía y la contrasta con la luz del Evangelio. Él está dando un mensaje, tienen que explicar su mensaje, pero hay otro mensaje de los fariseos que puede ser hipócrita. Ese es el mensaje de los fariseos. Y Jesús dice, guárdense porque ustedes van a ministrar el Evangelio del reino de Dios. Guárdense de la hipocresía. Y él dice un principio que ocurre con la hipocresía. Y entonces dice Jesús que va a exponer, la luz del Evangelio va a exponer lo que está en oculto. Los discípulos deben de cuidarse por eso, de esa hipocresía que surge del miedo. Mira el patrón que está ahí en los versículos 2. El versículo 2 dice, lo encubierto pasa a ser revelado, lo oculto se ha de saber en algún momento, lo dicho en oscuridad se oirá en la luz, lo susurrado en habitaciones será proclamado desde las terrazas, desde las plazas. Aquí Jesús está diciendo que el deseo de los fariseos es que esto que está en oculto se mantenga oculto, pero el deseo de Pedro, Juan y el resto de los apóstoles es que este Jesús que conocieron en la intimidad del aposento alto, en la última cena, sea dada a conocer en este otro aposento alto, de hecho a todas las naciones. Y ese Jesús que conocieron en lo oculto pasa a ser proclamado en público cuando Pedro da su primer sermón en Hechos capítulo 2. Lo oculto pasa a ser conocido delante de todos. Pero los fariseos dicen que lo oculto siga permaneciéndose oculto. Entonces Jesús le dice, ustedes tienen un mensaje distinto al de los fariseos. ¿Viste el patrón? Lo susurrado en las habitaciones pasa a ser proclamados en las plazas.
Jesús le está dando el evangelio en la última cena, la Pascua. Yo soy su Pascua, en secreto. En secreto. Pero ahora Pablo dice a los corintios públicamente, celebremos nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Estás viendo? Pero el fariseo dice, lo que pasa en lo oculto se queda oculto. Punto número 1, cuidémonos de la hipocresía que se esfuerza por encubrir y ocultar, a fin de poder nosotros proclamar valientemente a Cristo. De manera que si queremos mantener cosas ocultas y en privadas para mantener nuestra imagen pública, no por prudencia, no por temor de Dios, sino porque decimos qué van a decir en la iglesia. ¿Pues qué van a decir? Porque todos estamos pecados, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un solo justo. Eso es lo que va a decir la gente en la iglesia. O eso debería de decir la iglesia. Y no es una licencia para que siga toda su vida hasta que Cristo venga pecando, porque todos somos pecados, sino que un reconocimiento honesto de que ninguno de nosotros puede alcanzar la meta gloriosa de Cristo Jesús. Jesús menciona a los fariseos para que sus discípulos, que nada tienen que ver con los fariseos, se cuiden sus propios corazones. ¿Por qué? Porque el encubrir y el ocultar es una inclinación de nosotros los pecadores. No es solo un mal de los fariseos, no es que qué malo los fariseos. ¿Cómo ellos encubren? Ocultan. Hay una inclinación del corazón humano por el miedo al hombre ocultar las cosas. Los fariseos tienden a alimentar su hipocresía con ese miedo al hombre y el amor al estatus. El fariseo, no sé si recuerdas que Jesús dice que a usted le encanta hacer oraciones en lugares públicos. El fariseo dice, ve, hora de orar, voy a ir a esa calle porque ahí pasan más personas. El fariseo quiere que lo vea ahí, pero no quiere que lo veas cuando le grita a su esposa. Él solo quiere que lo mire, wow, qué hombre más piadoso. Cómo sirve al necesitado, cómo hace aquí, cómo hace allá, cómo hace todo esto. Ama su estatus delante del resto de la comunidad y tiene miedo del hombre. A veces solo vemos a los fariseos como esos líderes poderosos, oscuros y malvados que son despiadados con Cristo y sus discípulos, pero son hombres cobardes que tienen miedo del hombre y del que dirán. Pero hubo otro fariseo que dejó de temer al hombre y dejó todo por Cristo. Nicodemo, el maestro de Israel, Juan 3, que yo tengo que nacer de nuevo. Soy el maestro de Israel. ¿Cómo me decís que tengo que nacer de nuevo? Voy a dejar todo mi bagaje, todo lo que he aportado a 3 continentes, israelitas que vienen de África, de Asia, que vienen de Europa, están ahí en el exilio y voy a dejar de aconsejarlos porque tengo que volverme un bebé para seguirte en el reino de Dios. Sí, Nicodemo, tenés que hacerlo. Luego ves en Juan capítulo 20, 21, Nicodemo va con José de Arimatea a recuperar el cuerpo de su Señor Jesucristo. Y eso le trajo consecuencias para su estatus social. Dice la tradición, no sabemos si es cierto, solo lo dice la tradición, relatos históricos no confirmados, que posiblemente pasó que las hijas de Nicodemo sufrieron porque su padre se iba a Cristo. Hubo un rechazo del pueblo. Si esto fuera cierto, no está muy descabellado, ¿no? Si al mismo Cristo lo mataron, ¿qué podrían hacer con sus seguidores? ¿Qué haces cuando las personas que se ponen hostiles ante tu devoción para el Señor te empiezan a atacar? ¿Qué haces cuando hay personas hostiles y no quieren ni que ores para cuando vas a comer? ¿Qué haces? No te estoy diciendo que vayas a hacer un circo a la calle, porque eso es lo que hacían los fariseos. Tristemente hay prácticas así hoy en la iglesia, ¿no? La iglesia del siglo XXI, una iglesia, determinada congregación, organiza ir a orar en una calle y está toda la iglesia ahí frente a algún lugar orando por la paz del mundo, por no sé qué. Y Jesús dice, no sean como los fariseos, que les encanta que los miren orar en público. ¿Qué sientes en tu corazón cuando un religioso argumenta algo contra el Cristo que tú adoras? ¿Qué sientes en tu corazón cuando un licencioso, otro,
argumenta contra el Cristo que tú sirves. El religioso te va a decir, así no se adora a Jesús, así no se adora a Dios. Y el licencioso te va a decir, no tenés que adorar o servir a Dios. ¿Qué haces? ¿Qué siente tu corazón? ¿Siente el miedo latiendo? No quiero problemas con esta persona. Es mi compañero de trabajo, la otra vez me ayudó, me cubrió, es mi familiar, me apoyó con mi hijo. Voy a ser un cristiano piadoso que da la otra mejilla. ¿Es por miedo o es porque quiere ser piadoso? ¿Tratas de priorizar la paz superficial en vez de la gloria de Cristo? Son buenas preguntas para ti y para mí. ¿Trato yo de priorizar la paz? Es que yo no dije nada porque quería que estuviéramos todos en paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Hay una paz mundana y una paz cristiana. No son la misma cosa. Cuando los religiosos y licenciosos responden hostilmente a Cristo y su evangelio, es porque tienen miedo, se miran agresivos, son intimidantes. Una persona libertina, recuerdo hace unos meses que andábamos dando unas tarjetas con uno de los hombres de aquí, en una parada, un hombre empezó agresivamente a decir que por qué no teníamos que dar, eran tratados evangelísticos, y empezó a gritar para que los demás escucharan y empezó a decir cosas sobre escándalos que han habido en el evangelicalismo y en el catolicismo, para que no repartiéramos tratados evangelísticos. Entonces, este tipo de personas son personas licenciosas, no religiosas, y se ponen hostiles por un simple papel. Pero es porque tienen miedo de que sus obras sean expuestas en la luz de Cristo. Amén. Temen perder su posición ante los fariseos. ¿Por qué los fariseos intimidaban a los discípulos? No vuelvan a hablar sobre ese nombre. Hechos capítulo 3, capítulo 4, tenían miedo de ese nombre. Los religiosos y los licenciosos le tienen miedo al verdadero Cristo. Pero un Cristo hippie, nunca nadie le va a tener miedo. Ese Jesús de colochitos de niñas de 6 años, una niña rubia de 6 años, a ese Jesús nadie le tiene miedo. Pero el Jesús del caballo blanco, con ojos como llama de fuego, donde dice Filipenses 2, toda rodilla se doblará, a ese Jesús sí le tiene miedo a la gente. Une Filipenses 2 con Apocalipsis. Filipenses 2 dice, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y Apocalipsis te dice ilustrativamente, alegóricamente, imaginativamente, que vendrá como en un caballo blanco, con una túnica roja llena de su sangre, que dice el verbo de Dios y con ojos como llamas de fuego. La gente prefiere el Jesús hippie, porque este Jesús es de esta manera, me permite esto, o me permite que lo adore de esta manera que no está en la Biblia. ¿Habrá alguna ganancia real por estar buscando la paz, buscando la comodidad, buscando el bien, por miedo a que estas personas que están en contra de Dios no se sientan mal? ¿Habrá alguna ganancia real por tenerle miedo a aquellos que tienen miedo al Cristo verdadero en sus corazones, aunque digan que escupirían al cielo y blasfemarían contra Dios? Por dentro tienen miedo. El miedo es lo que produce la hipocresía, el miedo es lo que produce rebelión. ¿Por qué se escondió Adán? Tuve miedo. Amén. ¿Por qué Adán se apartó de Dios, se escondió de Dios? Tuve miedo. Y ahora hay hombres pecadores que se levantan a arremeter contra la iglesia de Cristo porque tienen miedo del Cristo verdadero. Si presentas un Cristo hippie, te dirán, qué lindo que hablas de Jesús. Me encanta cuando hablas de Jesús. Pero si presentas al Cristo de la Biblia, ¿y por qué hablas así de Jesús? Mi Dios no es así. Mi Dios es un Dios de amor. ¿Quieres ver el amor de Dios? Mira a su Hijo ensangrentado en la cruz, sufriendo por nuestros pecados. ¿Quieres ver la santidad de Dios? Dice John Piper, mira al Hijo de Dios ensangrentado en la cruz. Ahí miras la justicia y el amor de Dios. Por amor entregó a su Hijo. No vale la pena, iglesia, no vas a ganar nada, aunque te vayan a dar unos dólares, una remesa, un incremento de salario.
Por tenerle miedo a gente que ataca tu fe, no ganas nada con tenerle miedo a personas que le tienen miedo a Cristo. Nada. No teman, dice Jesús, a los que matan el cuerpo. Mira cómo sigue aquí del versículo 4 y 7. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Jesús está diciendo algo. Ustedes son mis amigos. Sus cuerpos, su vida física van a empezar a correr peligro. ¿Qué es para un discípulo del siglo I? Que te despedace un león, que muera en una cruz o que te la piden los fariseos fuera de los distritos romanos, ¿no? Escondido, vamos a lapidar a este hombre por ser seguidor de Cristo. No teman a los que matan el cuerpo. ¿Qué es matar el cuerpo para un hombre y una mujer discípulos de Cristo que aman a Cristo, pero que hay gente que odia la fe que tienen por Cristo? ¿Cómo matan el cuerpo? Ya no te ayudo, ya no te apoyo, ya no te mando, ya no me hablé. Siempre he contado estas historias que hay personas que salen de una iglesia de mala doctrina porque reconocen que hay patrones aquí que no son de la Biblia, van a otra iglesia y le dice el clan familiar, ahora salís del negocio familiar porque vos proclamas a este Cristo. Le dicen otro factor, por tu actitud, por tu manera de actuar, pero es realmente porque esta persona me muestra a Cristo. Por eso la excluyen. No teman a los que matan el cuerpo. Es que si yo le digo a esta persona cuál es el Cristo verdadero, el Cristo de la Escritura, voy a perder físicamente una porción de alimento a la semana o una porción de alimento cada día. No teman a los que matan el cuerpo. Ahí está, Jesús lo dice. ¿Y sabes qué? Jesús está hablando con sus amigos. Amigos les van a querer matar el cuerpo. Aún así son mis amigos. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cómo Jesús dejaría que alguien, si Jesús ama a su novia que es la iglesia, cómo dejaría que alguien de la iglesia sufra? Amigos, no teman a los que matan el cuerpo. Es mejor escuchar a Jesús que a un mal maestro. Amigos, no teman a los que matan el cuerpo. Amigos, no tienen nada más que puedan hacerles. Amigos, yo les mostraré a quién deben temer porque soy su amigo. Amigos, teman a aquel que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí, amigos míos. Estoy agregando el amigos para que no lo perdamos de vista. Siguen siendo amigos de Jesús. Hasta Judas sigue siendo amigo de Jesús. ¿No fue esa la palabra que usó Jesús cuando Judas lo traicionó? Amigo, ¿con un beso traicionas al maestro? Amigos, sí, a Dios es que deben de temer. A Él teman, porque son mis amigos, se los digo. Es lo que está haciendo Jesús, ¿no? Toda la frase empieza con la palabra amigos. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 moneditas? Sin embargo, ni uno de esos pajaritos queda olvidado delante de Dios. Es más, Jesús está diciendo, de lo básico a lo complejo, de lo menor a lo mayor. ¿Quién vale más, iglesia? ¿Un pajarito o una persona? ¿Un pajarito creado por Dios o un hombre o una mujer creado a la imagen de Dios? El ser humano vale más, ¿no? Los pajaritos, ni uno de ellos, cuando se muere un zanate por el calor, porque no ha llovido, ese pajarito está en los registros celestiales. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Yo pregunto, ¿has contado los cabellos que se te caen cuando te estás bañando y se van por el hoyo de la ducha, del pascón? Dios tiene un registro de cada hebra de cabello que se te ha caído. ¿Y sabes cuánto pesa una hebra de cabello, por lo menos el pelo de una mujer? Aproximadamente 1 miligramo, 0.94, 0.96 miligramos, una hebra de cabello de mujer. Estamos diciendo que Dios tiene un registro de cada miligramo que pesa tu cuerpo. Nosotros quizás llevamos peso en libra, en kilo, libras, kilogramos. Dios lleva nuestro peso en gramos. Ha bajado 0.5 gramos porque se le cayó un pelo a las 3 de la tarde. Estoy tratando de ser simple para que entendamos la idea. Jesús dice, a este tienen que temer, el Dios que cuenta cada hebra de su cabello.
Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. ¿Cuánta gente dice, qué barbaridad, por qué van a hacer esto con el animal? Háganlo con el ser humano. Jesús dice, no, nada de eso. El ser humano vale más que los animales. Cuesta creerlo. Te sientes sucio para la sociedad si sales a decir eso. Te van a decir que no amas el planeta Tierra, que no adoras a la Pachamama, a la Tierra, a la Madre Tierra. No tenemos que adorar a la Pachamama, aunque la bese un líder religioso. Adoramos al Señor que hizo los cielos y la tierra. Y Él dice que ha puesto al hombre y a la mujer en la cúspide de la creación, por encima de todas las cosas, y le dice al hombre y a la mujer, sojuzgad, gobernad y administren la tierra. No le dice a los perros, decile a tu amo cómo te van a tratar. El perro manda en la casa. No, el hombre y la mujer mandan a los animales. Claro, creo que Job o los Salmos dicen que el justo cuida la vida de sus animales. Porque no es que te vas a ir al extremo, ¿no? El justo cuida la vida de sus animales. Pero no vale más un pajarito que un ser humano, lo dijo Jesús. Dios conoce cada milímetro y cada miligramo de tu cuerpo. Cada miligramo, cada milímetro cuadrado, cada centímetro cuadrado. A veces nos dicen, ¿no? Mira, ese lunar lo tenía tu abuela, ese lunar lo tenía tu papá, mira tal cosa. Dios ya sabía antes que descubrieran esos lunares, en sus registros celestiales, qué lunares iba a tener. Dios conoce cada milímetro, cada miligramo de nosotros. Así que podemos confiar en Él, podemos confesar a Cristo, aunque nos cueste la vida. No pierdas de vista. No es un mensaje condescendiente, no es un mensaje afeminado. Como Dios conoce cada hebra de tu cabello, no te preocupes, no temas, Él te cuida. No. Dios conoce cada milímetro, cada miligramo de cada uno de nosotros, así que podemos confesar a Cristo, aunque nos cueste la vida, porque Él lleva un registro cuando nos hacen daño. Ya lo he dicho, no me canso de pronunciarlo. Salmo 56, 8, el Señor llevó un registro de las lágrimas y Jesús dice en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima. Entonces tiene que ver, la pregunta es, ¿te da ánimo y valor escuchar esto? Escuchar que Dios llevó un registro de cada hebra de cabello tuyo, sea la que tienes o la que botas, ¿te da valor eso? ¿Te anima a testificar de Cristo? ¿Te anima a saber que Dios conoce tu cuerpo mejor que tú? Antes de que un médico te diga algo, Dios ya lo sabe. ¿Te anima eso a confiar en Él para confesar a Cristo? Porque somos llamados a confesar a Cristo sin temor al hombre. Jesús dice en el versículo 7, no teman. ¿Has visto, verdad? Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están contados, así que no teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. Jesús dice, no temas, porque el llamado a confesarlo es un llamado valiente, es un llamado a confesarlo delante de gente que quizás ahorita rechazan a Cristo, pero después van a amar a Cristo. Ahorita no, quizás, pero después sí. Es un llamado a confesar a Cristo delante de gente religiosa que te dicen, no necesito al Cristo de la Escritura, yo tengo aquí un pequeño Cristo que me alcanza en la bolsa de la camisa. Y lo pongo en la esquina de mi corazón cuando no lo necesito para poder hacer lo que me da la gana. Y cuando me siento con miedo, quiero algo de Él, lo saco y lo pongo en un altar y lo empiezo a orar. Es un Cristo manejable, que me alcance en las manos. Es un Cristo a mi imagen y semejanza. No necesito a tu Cristo. Jesús dice, no temas porque nos está llamando a confesarlo delante de los hombres. Nos dice, no temas porque es una prioridad necesaria y ningún discípulo de Cristo puede decir, yo no voy a confesar a Cristo. Es que esos son para los valientes, yo soy tímido, yo soy tímida. Es una necesidad y es una prioridad absoluta para todo verdadero discípulo. Y Jesús sabe
que la inclinación del corazón humano, no solo de los fariseos, sino también en nosotros los discípulos y en sus apóstoles, la inclinación es tener miedo a la gente. ¿Sí o no? Solo es revisarnos. Les dije al inicio, no. Esta vez me quedé callado porque quería glorificar a Dios, pero esta vez me quedé callado porque tuve miedo. Pensé en las consecuencias. Como dicen, me van a cortar los alimentos si digo algo así. Pero aquí es que quería glorificar a Dios, por eso callé, enmudecí mi boca. Nosotros podemos hacer esa separación, por eso Jesús da una promesa para sus fieles, siguiente, pero también da una sentencia para los hipócritas. Jesús promete promete sustentar, sostener, apoyar, alimentar, nutrir, capacitar a sus fieles, pero Él promete también una sentencia para los infieles, para los hipócritas. Ahora mire, iglesia, cómo hemos venido pasando, ¿no? Pareciera que Jesús está haciendo una radiografía cada vez más profunda de la hipocresía. Dice, el miedo al hombre te lleva a querer negar a Cristo. Si yo me acostumbro al miedo al hombre, en las situaciones de tensión voy a acostumbrarme a negar a Cristo. Esto ya sería una decadencia espiritual. ¿Qué ocurre cuando el temor del hombre comienza a gobernar al discípulo de Cristo? Versículos 8 y 9. Les digo que a todo el que me confiese, esta es la promesa, iglesia, puedes leerla ahí. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre, Él está hablando de Él en tercera persona, ¿no? El Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. ¿Cuántos hombres han dicho, este no es mi hijo? Cuando saben que es de ellos. Dice, y no quieren reconocerlo delante de personas que fallan, personas igual que ellos, horizontales como todos nosotros. Pero Jesús reconoce a sus discípulos delante de Dios y delante de los ángeles de Dios. ¿No quiere ese reconocimiento? Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero, aquí está la sentencia para los infieles, para los hipócritas. Recuerda, en esta ocasión, como estamos descendiendo a la hipocresía, la capa superficial de la hipocresía en los fariseos, la capa superficial era tener dos caras, pero en la capa más interna es, tengo dos caras porque en el fondo lo que tengo es miedo. Entonces Jesús está en la capa de abajo y dice, el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Jesús está diciendo, si uno de ustedes me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante del Señor. Tanto así que Judas negó a Jesús, vendiéndolo, traicionándolo, y luego el Espíritu Santo inspira a Pedro para decir, este era el hijo de perdición. Ahí está Jesús, y él dice, en la oración, creo que es de Juan 15 a Juan 17, no sé si en la oración sacerdotal, Juan 17, lo puedes buscar en la semana, Jesús dice, Padre, ninguno de estos se perdió, excepto el hijo de perdición. Judas ya está negando, esto es después de la cena es en Juan 13, después de la cena Jesús sale a negar a Jesús, y después de la cena Jesús dice, ninguno se perdió. Mire el orden, la cena, Jesús come con ellos, Judas come con Jesús, Judas sale, y después Jesús dice, después que Judas salió a negarlo, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Ahí Jesús está negando a Judas. El que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Solo tienes que ir a Mateo 7. Quiero que veas a Jesús en el juicio final. Dice Pedro en su carta que el juicio empieza con la iglesia y no con el mundo. Ese es Pedro, ¿verdad? Pero mira a Jesús al final del Sermón del Monte, Mateo 7, 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, Mateo 7, 24, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Cristo es la roca.
todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, la pregunta es, ¿Judas puso en práctica las palabras de Jesús en ese día de la prueba o solo cuando tenía el poder de sanar enfermos? ¿Cuándo obedeció Judas? ¿Solo cuando tenía el poder para sanar ciegos, para evangelizar y que la gente creyera, o cuando vino la hora de la prueba? Es una buena pregunta. Todo el que oye las palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Amén. Y dice el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿Judas hizo la voluntad de Dios obedeciendo y amando a Cristo? No. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esto podría decir Judas, ¿no? Entonces les clamaré, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Aquí Jesús está negando a algunos de sus seguidores que realmente no pusieron su confianza en Cristo y no establecieron a Cristo como la roca de sus vidas que los conducía a tomar decisiones. Cristo era solo un accesorio y no la base sólida de mi vida. No me tiene que forzar a tomar decisiones. Entonces es fuerte, hermano, pero Jesús hace esta advertencia amorosa y 11 de sus discípulos se van a aferrar a la advertencia porque aman a su Señor. Entonces, iglesia, ¿qué ocurre cuando el temor al hombre, ahí mismo en el versículo 8, qué ocurre cuando el temor al hombre comienza a gobernar al discípulo? El discípulo comienza a modificar la imagen de Cristo para que sea más comercializable, más digerible. Este Cristo parece tallado por un carpintero. Sí, era un carpintero, un constructor. No importa, no tienes que suavizar los bordes de Cristo. Él es todo amor y toda verdad. Él es toda santidad y todo perdón. No tienes que cambiar su imagen, porque la tentación es que cuando viene el miedo al hombre y comienza, he pasado tantas veces experimentando el miedo al hombre, ay no me da miedo, que ahora ya me acostumbré al miedo al hombre, ahora el miedo me gobierna. Y como ahora el miedo me gobierna, la tentación y la tendencia en mi corazón va a ser, tengo que cambiar a Cristo. Y después de cambiar y modificar a Cristo, ahora tengo que negar a Cristo. Ya no basta modificaciones, tengo que negar a Cristo. Cuidémonos de la hipocresía, punto número 3, que se esfuerza por lograr el reconocimiento y evitar el rechazo. Dime si eso no es miedo en los fariseos. Ellos se esfuerzan para ser reconocidos y se esfuerzan para que no los rechacen en el pueblo. Ya no se miran tan valientes los fariseos, ¿no? Son niños cobardes y asustados, pero eso también podemos ser nosotros, niños cobardes y asustados que buscamos el reconocimiento en mi familia, en la iglesia y en mi trabajo, que me reconozcan porque tengo miedo de ser ignorado, tengo miedo de no ser valorado, tengo miedo de no ser escuchado, que no me reconozcan. Y voy a hacer esto, la presión pública, porque tengo miedo a que me rechacen. Voy a empezar a portarme así en la iglesia porque tengo miedo que me rechacen en Petra. No, voy a empezarme a portar así en la iglesia porque Cristo es digno y yo quiero glorificar a Dios. No es porque le tenga miedo a la gente de la iglesia, sino porque amo al Señor. Cuidémonos de la hipocresía que se esfuerza por lograr el reconocimiento y se esfuerza por evitar el rechazo. Ahora yo pregunto, hay dos tipos de personas. Por un lado están los religiosos que te dicen, ¿y qué me decís vos a mí? Mira cómo Dios me ha usado. Y tú quizás dices, esta persona tal vez no es un verdadero creyente. Tú dices eso, ese es un religioso. Y está la otra persona que dice, Dios es amor, Dios permite que yo viva como yo quiera. Esa es una persona licenciosa. Ante la presión de estas dos personas, el religioso que asedia a tu fe, el licencioso, y es que ahora no puedes hacer eso. Ante la presión del religioso y el licencioso, la salida cómoda es negar al Cristo verdadero, mostrando uno más digerible, un Cristo más
domesticado, no ese león de Judá indomable que desciende de los cielos, a castigar a los poderosos que fueron injustos con una vara de hierro. Ese es el Cristo indomable de la Biblia, el Dios indomable. ¿Qué haces ante la presión social? Esto es de manera personal, iglesia. Esta pregunta nadie la puede responder por ti, solo tú la puedes responder. Yo la tengo que responder por mí mismo. ¿Qué haces ante la presión social? ¿Presentas a un Cristo más digerible para gente legalista o gente libertina, dependiendo quién venga a mi casa? Yo sé que eso es una herejía, pero yo voy a decir, amén, hermanita, amén, hermanito, porque es que tengo tanta madurez que tolero todas las herejías que existen en la iglesia evangélica. Soy tan maduro. ¿Qué haces ante la presión social? Personas libertinas que dicen, a pesar de que vivo de esta manera, Dios me va a dejar entrar al cielo. Amén, porque Él es misericordioso y amoroso. Jesús te ama. ¿Será por presión social que lo solemos hacer? Sabes que no es necesario que respondas, pero el hecho que alguien diga algo que va contrario al Cristo de la Escritura, sin decir nada, solo no asientes. Y eso ya dice, ¿por qué esta persona no asentó? Perdón, no afirmó lo que yo dije con su gesto. Solo te quedas, yo lo he hecho delante de familiares y después no vuelven a hablar de esa manera. No les dije nada. A veces sí les puedo decir, pero mira, acuérdese que Dios dice en su palabra, pero a veces solo dice, sí, yo declaro y decreto que no sé qué, que no. Entonces no lo vuelven a hacer. No siempre tienes que arremeter. ¿Qué haces ante la presión social? Dices, mal interpretando a Pablo, a los judíos me vuelvo judíos y a los griegos me vuelvo griego. ¿Y qué va a decir? A los sodomitas me vuelvo sodomita. ¿Es por miedo o es porque eres una persona madura y piadosa? La hipocresía tiende a negar al Cristo verdadero por pura presión social. Donde la presión social domina con miedo, este miedo humano se va a manifestar en nosotros, o sea, la cultura está ligada por miedo, ¿no? Pasa algo y te dicen, alerta, alerta, tal cosa, tiene que comprar esto. Fue el miedo, la presión social usando al miedo como herramienta que nos dominó a comprar cajas y cajas de mascarillas. Por la presión social y el miedo se acabaron los papel higiénicos en el súper. Miedo, miedo, miedo. Compren, compren. Y todas las empresas ganando porque nosotros tuvimos miedo. A Satanás le gusta que tengamos miedo, pero Jesús dice, no teman, no teman. Porque el miedo conduce a negar a Cristo solo para salvaguardarse temporalmente. Pero es solo temporal, te podés salvar temporalmente. Y vos decís, es que esta persona me prometió $100 en tal mes. Me prometió que me iba a mandar $50 y le voy a decir que sí a toda su herejía para que me los mande. Ya después lo voy a confrontar. Está abusando de esa persona que está en su ceguera espiritual, solo para sacarle el dinero. Entonces seríamos aprovechados, ¿no? No, esta persona, si me lo va a mandar, que me lo mande, pero cuando toque este tema, yo claramente no voy a sentar con la cabeza y si puedo le digo una guía conforme a la palabra del Señor. Rechazar a Cristo y al Espíritu Santo es privarse a uno mismo del perdón que Dios da. Mira el versículo 10. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. ¿Cuántas veces no blasfemamos contra Cristo? Yo recuerdo que yo blasfemé desde los 12 años. El Señor, solo por la sangre de Cristo, me perdonó mis pecados. Jesús dice aquí, el que blasfeme contra Cristo, se le perdonará. ¿No blasfemaba Pablo cuando mataba a cristianos? Sus pecados fueron perdonados. ¿No blasfemaba Nicodemo? Nicodemo fue a buscar el cuerpo de su Señor Jesucristo. Todo el que blasfeme contra el Hijo o diga una palabra contra el Hijo, se le va a perdonar. Se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. No voy a extenderme ahí, eso tomaría mucho tiempo, pero en conclusión,
el Espíritu Santo es ese poder para darnos un nuevo corazón. Si rechaza el poder salvador del Espíritu Santo, no te queda nada para poder ser salvo. Y eso es lo que estaban diciendo los fariseos, ¿no? Jesús no viene de parte del poder de Dios, del Espíritu de Dios. No, Jesús viene por su propia cuenta, Jesús viene por el príncipe de los demonios. Entonces, iglesia, Jesús dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará ese pecado. Los mismos fariseos se estaban privando a ellos mismos de la salvación que el Espíritu Santo trae. Siguiente, aferrados a su hipocresía, la cual estaba alimentada por el miedo al hombre, se privaron a sí mismos del perdón de Dios. Muchos fariseos murieron condenados porque rechazaron al Espíritu Santo que les podía dar un corazón de carne. Nicodemo no lo rechazó. O sea, no es que Dios viene contra todos los fariseos, no. Hay unos que rechazaron su vieja manera de vivir y abrazaron la nueva vida en Cristo. ¿No fue eso lo que dice Pablo en la última prédica? Dejo todo lo considero por basura cuando lo comparo a la par de Cristo. Si no lo comparo con Cristo, quizás no sea basura, pero cuando lo pongo a la par de Cristo, es basura y lo dejo por Cristo. Ese es un fariseo recibiendo la salvación del Espíritu Santo, pero los fariseos que gritaron, crucifíquenle en la cruz del Calvario, y que después gritaron, maten a los discípulos de Cristo, en Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 27, esos fariseos rechazaron la salvación del Espíritu Santo. Ellos mismos provocan de que Dios no los perdone. ¿Qué haces ante la presión? ¿Cómo reaccionas ante los ataques pasivo-agresivos? ¿No ha llegado gente a tu casa y que te dice, y ahí entonces, solo porque es domingo, no puedes ir otro día a la iglesia? Y una sonrisita como quien dice, decime que no y vas a conocer mi furia. Alguna tía que te trae empaquetado, a veces nos traen, ¿no? Pues los que tenemos tía, aquí, allá, y nos pueden decir, no me puedes traer el domingo al aeropuerto, ¿estás seguro? No puedo. Suele pasar, ¿no? ¿Qué haces ante esa presión? ¿Cómo reaccionas ante los ataques pasivo-agresivos que hacen contra el Evangelio? No contra ti, no contra tu servicio, no contra tu devoción, contra el Evangelio. Cuando tú dices que Dios es santo y que Dios es amor y que en Cristo Él muestra su santidad, muestra su amor, muestra su justicia, ¿qué haces cuando dicen, ese Evangelio no me gusta, mi Dios no es así, mi Dios es un Dios de amor? ¿Cambias tus palabras cuando estás con gente que rechaza al Cristo verdadero? ¿Te da miedo perder esa paz temporal? Iglesia, hasta el momento podemos analizar algo, el examen clínico que hizo Jesús de los fariseos. Cuídense de la hipocresía, cuídense del miedo al hombre, cuídense de negar a Cristo, cuídense de rechazar al Espíritu Santo. ¿Estás viendo cómo va degradándose la ceguera, escalonando hacia abajo de manera descendente? Está la hipocresía, está alimentada por el temor al hombre te lleva a negar o a distorsionar a Cristo, y como ya estás distorsionando a Cristo, negando a Cristo, entonces te aleja de tu necesidad de tener temor de Dios y te aleja de depender al Espíritu Santo y confesar a Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Cuidarnos de la hipocresía. Siguiente, cuando te toque, iglesia, afronta sin temor a aquellos que son hostiles a Cristo. Con una mirada, con una palabra, afróntalo. Todo discípulo de Cristo, siguiente, en cualquier momento entrará a un entorno religioso. Esto no lo podemos evitar, no es diario, no es siempre, en algún momento todos nosotros, por lo menos una vez en la vida cristiana, vamos a estar en un entorno hostil y religioso que ataca al Cristo de la Escritura, ataca al Evangelio de Cristo. Quizás no a ti, y te dicen, no tengo problemas contigo, lo que no me gusta es tu Evangelio y tu Cristo. De alguna manera lo expresan. Por lo tanto, todo discípulo de Cristo necesita saber qué es lo que debe de decir. El Espíritu Santo va a proveer lo que debemos saber y lo que debemos decir. Mira, quiero que mires una palabra ahí en el versículo 11, que a veces pasamos por alto. Decir no es opcional. Cuando lo lleven a las sinagogas, ante los gobernantes y a las autoridades, dice el versículo 11, no se preocupen de cómo o qué hablarán en defensa propia o qué van a decir. Ahora mira el 12, porque el Espíritu Santo en esa misma hora
les enseñará lo que deben. ¿Ves el verbo? Jesús está diciendo que debemos decir. No siempre. Eclesiastés dice hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Pero hay ocasiones donde deben decir. Yo no te estoy obligando a responder todas las veces. Seríamos necios si respondiéramos todas las veces. Solo te estoy diciendo que Jesús dice que nosotros debemos de decir. Van a haber ocasiones en que nos lleven a un lugar que es como una sinagoga. Puede ser la sala de una casa, una oficina de un trabajo, una ruta. Se convierte en una sinagoga y el religioso te pide cuenta del Cristo y el Evangelio que crees. Y deberás de responder. No seas contencioso, no salgas a pelear con la gente, no te creas apologista y voy a decir, dicho sea de paso, lo que convierte los corazones es predicar y proclamar el Evangelio de Cristo, no defender la fe. Porque un apologista, aunque defienda la fe con la Biblia, si no predica el Evangelio, hace que gente descienda al infierno convencida de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero nunca se le habló del pecado, del perdón de Dios, de la santidad de Dios, de la misericordia en la cruz. Solo se habló de una doctrina y bajan convencidas por este apologeta cristiano al infierno. Entonces no se trata de ir a buscar pleito, se trata de que sienta el respaldo que está disponible del Espíritu Santo. No se trata de vivir el Evangelio sin hablarlo, punto número 4, sino de vivir y hablar el Evangelio. Porque algún cristiano puede decir, es que yo vivo el Evangelio, pero a mí me da pena hablar. A veces la pena es orgullo cuando se trata de hablar de Cristo o es miedo. Ahí yo tengo que examinar, esta vez no hablé por orgullo o por miedo, o no hablé porque el Espíritu Santo me puso un peso que no hablara. ¿Todas las veces el Espíritu Santo me va a poner un peso a no hablar? No suena el Espíritu Santo que impulsó a Elías a hablar delante de 400 sacerdotes de Baal. No suena el Espíritu Santo que movió a Pedro a hablar delante de 3,000 hombres. No siempre, pero el Espíritu Santo te pondrá un peso, habla y responde mansamente, sabiamente, conforme a principios escriturales. Todo discípulo de Cristo cuenta con la ayuda y la instrucción del Espíritu Santo para poder decir lo que debe decir. Cuentas con la instrucción del Espíritu Santo. Solo tienes que orar medio segundo. Señor, ¿qué le digo a esta persona, Señor? Dame sabiduría, Señor. Esa ya es una oración. O te preparas en oración porque sabes que te va a tocar hablar y dar razón de tu fe. Pero cuando no tengas tiempo, encomendate al Señor. Jesús lo dijo, mira el versículo 12. El Espíritu Santo en esa misma hora no es el pastor perezoso que no quiso estudiar la Biblia en la semana. Es el cristiano que necesita dar razón de su fe. En esa misma hora el Espíritu Santo le enseñará lo que deben decir. Ese es el respaldo que Jesús deja a sus discípulos para cuando Él no esté físicamente. Pero Él está con nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero físicamente no está aquí, corpóreamente. La pregunta es, ¿cómo respondo yo cuando me encuentro en un entorno religioso o licencioso que evidentemente y abiertamente rechaza a Cristo? ¿Aplaudo la religiosidad falsa? ¿Aplaudo a Sodoma y Gomorra porque soy un cristiano maduro? ¿O sin decir nada demuestro que eso no agrada a Dios? Sin despreciar a la gente, sino despreciando al pecado. Tienes que saber la diferencia. No es despreciar personas, no es despreciar pecadores, es despreciar el pecado en nosotros, todos los pecadores. Hermanos, terminamos con la aplicación. Solo quiero dejarte 3 preguntas y estas preguntas nadie las va a poder responder por ti. Nadie las va a poder responder por mí. El Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad. ¿Cómo cambian nuestras palabras cuando hay miedo a aquellos que se oponen al Cristo verdadero? Una cosa es, voy a pensar antes de hablar porque el proverbio dice eso, pero voy a cambiar el Evangelio, voy a diluir a Cristo, voy a distorsionar la imagen de Cristo, voy a tergiversar este texto.
¿Cómo cambian nuestras palabras por miedo a aquellos que se oponen al verdadero Cristo? ¿Te has visto tratando de conciliar esta imagen del falso Cristo que tiene este religioso o este libertino y conciliar esta imagen del falso Cristo con el Cristo de la Escritura? Y estamos hablando del mismo Cristo. Yo me he visto así. Me he visto haciendo eso, queriendo conciliar porque quiero de alguna manera acercarme a esta persona, pero en el fondo me di cuenta, le tuve miedo a esta persona. Y es bueno tener miedo a veces, pero no puedes tener miedo del hombre, eso es pecado. Por miedo, no. Por prudencia, sí, pero entonces creo que si somos honestos, en algún momento nos hemos visto queriendo conciliar el Cristo de la cultura con el Cristo de la Escritura. ¿Son el mismo Cristo? No. Ese hippie colochón rubio no es el Cristo de la Escritura. Las manos de Jesús eran ásperas porque era un constructor, tocaba la piedra, la madera. Mira, decía un predicador, ¿cómo será la imagen varonil que proyectaba Jesús? Que cuando una mujer adúltera corre hacia Jesús y vienen los fariseos persiguiendo a la mujer, se quedan en una línea y no se atreven a tirarle ni una sola piedra ni a la mujer, ni a agarrar de la túnica a Jesús para exigirle nada. Le hablan a la distancia y le piden que tire piedra a la mujer. ¿Cómo será la imagen que proyectaba Jesús? No puede ser un rubio colochón con bata blanca. Es el Cristo de la Escritura. Sus ojos como llama de fuego. Sale una espada de su boca, que es la palabra de Dios que dice misericordia para esta pecadora que está viniendo a los pies de Cristo. Los fariseos dicen, pongamos las piedras y mejor nos vamos. Ese es el Cristo que va a exponer. Proclama valientemente a Cristo y su evangelio, aunque los demás se sientan incómodos o molestos. Decía John MacArthur, si los pecadores se van a sentir mal porque les presenta el evangelio de Jesucristo, déjalos que se sientan mal. Llevan toda su vida haciendo sentir mal a Dios con sus pecados. Oremos. Señor, gracias Señor por tu palabra. Te rogamos para nosotros que somos cobardes como Gedeón, somos miedosos, Señor. Ahí estamos pidiendo señales del cielo para saber si estás de nuestra parte, Señor. Cuando tú nos das la señal más poderosa de todas, tu escritura, Jesús hablando y diciendo, no tengan miedo, yo estaré con ustedes. No tengan miedo, les daré al Espíritu Santo, les daré al Consolador. No tengan miedo, Él les guiará qué decir, lo que deben decir. Señor, somos niños asustados, Señor. Ayúdanos a ver que los religiosos poderosos y los libertinos poderosos que altaneramente nos confrontan, realmente son niños asustados que le tienen miedo al Cristo de la Biblia. Por eso nos atacan, Señor. Ayúdanos a ver a esas personas con compasión, no para discutir y ganar el argumento, sino por compasión de sus corazones, porque así estábamos también nosotros, Señor. Pero no dejarlas que desciendan al infierno engañadas y que digan ahí en el infierno, esta persona nunca me dijo que estaba adorando un falso Cristo. Si me hubiera dicho tan solo una vez. Señor, ayúdanos a entender eso, Padre. Ayúdanos, Señor. Esa persona que hoy pareciera un villano en nuestras vidas, que arremete contra nosotros, es un alma que está necesitada de Cristo. Pero el miedo no deja ver que es un alma en necesidad, Padre. Ayúdanos, Señor. Finalmente, Señor, guarda nuestros corazones de la hipocresía de los fariseos, porque es un mal que puede afectar a todo discípulo de Cristo y también a nosotros como discípulos de Cristo, Padre. Bendice a tu iglesia, guarda a tu iglesia de la hipocresía de los fariseos. Amén y amén. Amén, hermanos, son muy amados, que el Señor los bendiga.